Buenos días, tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a la mesa número, ay, aquí la tengo, qué bárbaro, a la mesa número 6. Claro que sí, que no se nos puede olvidar. Yo soy el desmañanado que ando en La Paz, Baja California Sur. Reciban un saludo muy caluroso desde estas tierras. Para mí es un honor haber sido aceptado como ponente y también ser moderador de esta bella mesa. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de unos temas bellísimos que son el baile y la comedia, ¿verdad? No hay como la comedia que incluye momentos del lenguaje corporal hipnótico que es el baile. Damos la bienvenida a nuestra primera ponente con su ponencia Dos secuencias de baile en el paciente inglés. Ella es Raquel Graciela Gutiérrez Estupiñán desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sea muy bienvenida y tenemos 20 minutos para disfrutar de su ponencia y por favor, todas las preguntas hay que irlas preparando para disfrutar después de la ponencia, ¿verdad? En un carácter inmediato, la refrescante sección de preguntas y respuestas que le da sentido a este congreso. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Rubén. Saludos a todos los que nos escuchan y pues expresar nada más que estoy muy contenta de estar con ustedes y de compartir esta reflexión preparada con mucho cariño y espero que suscite el diálogo después de que se escuche mi trabajo. Muchas gracias. Dos secuencias de baile en el paciente inglés. En esta presentación me ocuparé de dos secuencias de la película El paciente inglés. Siguiente, por favor. De Anthony Minghella, 1996, para observar cómo participa el sonido en su modalidad de integración en un tipo específico de piezas musicales en la construcción de la historia contada. Cabe señalar que estas dos secuencias contrastan con el ambiente de guerra, desolación, porque parte de la historia tiene lugar en el desierto, e incertidumbre de los hechos que rodean estos momentos de tregua en medio de la violencia bélica, pero que poseen una intensidad emocional que llamó especialmente mi atención. Abordaré el análisis desde dos perspectivas. Una, la de considerar el cine, aquí el filme, como una experiencia discursiva y no solo como texto. Y dos, la de su capacidad para narrar más los elementos que hacen posible este hecho. Es indispensable tomar en cuenta la variedad de medios con los que está relacionado el cine. El evento cine incluye al espectador y su experiencia de otros medios. Así es que el éxito de un filme depende en buena medida de las evaluaciones del espectador basadas en nociones preestablecidas sobre aspectos como lo que constituye la realidad, lo que es aceptable como final, la conducta moral, el entretenimiento. El factor mediación es especialmente importante en el caso del sonido, por los cambios de la tecnología, y ello desde el cine de los primeros tiempos. El sonido se ha subordinado equivocadamente a la imagen y se ha presentado como simple acompañante, ha señalado Michel Chion. Sin embargo, y es el caso en las secuencias aquí examinadas, seguir la historia que cuenta y muestra un filme requiere de un contrato audiovisual, es decir, de una sincronización entre lo visual y lo auditivo. La elección de dos secuencias que se sitúan a una distancia considerable, una de la otra, en el encadenamiento de los acontecimientos de la historia, implicó como primer paso proceder a una segmentación, con la finalidad de justificar y establecer las unidades de análisis, las secuencias, unidades sintagmáticas que corresponden a momentos de acción fácilmente localizables y desde luego nombrables. Al interior de la secuencia ordinaria se encuentran hiatos diegéticos, es decir, elipsis espaciales o temporales de poca importancia. Solo se eliminan los momentos o los lugares de la acción considerados insignificantes para la comprensión de la historia. Esto se aprecia con claridad, sobre todo
en la secuencia A. Así me referiré a la primera. Tanto esta como la secuencia B son unidades muy bien delimitadas y relativamente autónomas, debido al trabajo del montaje. Puede afirmarse que destacan en el continuum del hilo conductor centrado en la pasión amorosa de Laszlo y Catherine. De modo muy esquemático, el lugar que ocupan A y B en el desarrollo de la historia contada en El paciente inglés puede representarse así. Siguiente, por favor. Las escenas de baile corresponden a dos momentos. A, cerca del inicio, ahí están los minutos, cuando empieza a manifestarse muy solapadamente la atracción entre ellos, y B, en un momento bastante posterior, el filme tiene una duración de 162 minutos, cuando la relación se había, por así decirlo, consolidado, justo después de un intento de ruptura por parte de Catherine. Entre A y B hay transformaciones narrativas importantes, como veremos. Veamos las escenas. Antes voy a dar algunas consignas de observación. Por favor, pongan mucha atención, aunque las encuentran fácilmente en la red. Fijarse en las modificaciones en el volumen de las voces y la música que al inicio de la secuencia puede estar en el trasfondo. Hay cierta tensión entre la imagen y el sonido que se prolonga en A, aunque en la primera parte predomina lo visual. Durante el tiempo en el que Laszlo y Catherine bailan, si en los breves diálogos el volumen de la música disminuye, adquiere preponderancia hasta el final de la secuencia, mientras la cámara se va retirando y mediante un fundido progresivo se empalmará con la secuencia siguiente, donde Laszlo está en su cama y une así narrativamente ambos fragmentos de la historia. Se trata de una transición auditiva anterior a la visual. También podemos observar unos detalles. Se ve a Maddox, el marido de Catherine, en la secuencia A, y ya cuando están en la sala de baile, a la izquierda se puede apreciar la orquesta. En B se aprecia el grupo de músicos en la esquina del lado derecho, casi al inicio de la secuencia. Siguiente, por favor. May I? Why did you follow me yesterday? I'm sorry, what? After the market, you followed me to the hotel. I was concerned. A woman in that part of Cairo, a European woman, I felt obliged to. You felt obliged to. As the wife of one of our party. So why follow me? Escort me, by all means, but follow me is predatory, isn't it? Vamos ahora a la secuencia B. Siguiente, por favor. Thank you. Ambas escenas son de carácter analéptico, es decir, son flashbacks. A partir del relato principal, que cuenta cómo Laszlo Almashi llegó a ser el paciente inglés y se encuentra al cuidado de Hannah, la enfermera, en un monasterio abandonado. En el caso de las analepsis, hay que hacer notar que la película empieza
casi en una extrema res, y después se regresa a contar lo que pasó antes. Tanto la imagen como la música provienen de un proceso mental, pues, para ceñirnos a las secuencias estudiadas, tienen lugar en la mente de Laszlo. Entonces, Laszlo recuerda, y esos recuerdos están llenos de música, pero no de cualquier tipo de música. La de las big bands, las grandes orquestas, que evoca toda una época, una moda, una forma de diversión. Ahora bien, puesto que los eventos en la vida real suceden en un tiempo orientado hacia adelante, los eventos en un filme se entenderán más fácilmente si se presentan igual que en la experiencia real, es decir, como cadenas de causas y efectos. Siguiente, por favor. En A, lo que destaca como contribución a la narratividad es sobre todo el efecto que esos momentos del baile van a tener en el desarrollo de la relación entre Laszlo y Catherine. Sin embargo, hay que hacer notar que la petición de Laszlo para bailar la siguiente pieza con Catherine, cuando él dice "May I", es el efecto de la atracción que ella ha ejercido antes sobre él y que se detecta en secuencias anteriores. En B, subyace a sí mismo una causa. Catherine da a entender que sigue enamorada de Laszlo. Siguiente, por favor. Una vez que él la ha interceptado, ella le dice en algún momento: ¿crees que es el único que siente algo? ¿Eso es lo que crees? Lo cual tendrá como efecto mantener encendida la esperanza en Laszlo. En una escala menor, ver bailar a Catherine con un hombre joven, la causa, provoca el disgusto de Laszlo, el efecto, y el subsiguiente reclamo a Catherine. La importante función del sonido en el cine en cuanto a la narratividad se debe a que éste es direccional, y la temporalidad es un factor esencial en el relato. El sonido, según varios teóricos, debe ser comprensible. Los aspectos de origen, identidad y comprensibilidad pueden ser de utilidad para el análisis. En las secuencias estudiadas, el origen del sonido, la música interpretada por las orquestas, es evidente. El espectador no tiene problema para identificarlo. Se trata de música diegética. La identidad, melodías de las grandes orquestas de la época, es también reconocible de inmediato. En cuanto a la comprensibilidad, este factor remite al contexto de la música bailable en los años 40. El sonido de una big band está firmemente inscrito en prácticas de auditorio socialmente construidas. Así se puede considerar la moda de bailar en salones al ritmo de las bandas. En las secuencias A y B es evidente que se trata de prácticas sociales, y es una práctica significante, marcada por una serie de convenciones. Por el hecho de que se trate de música conocida y tocada muchas veces, podría considerarse una especie de cita. Subraya Metz que cualquier fenómeno de sonido lleva huellas de su pertinencia social, es decir, implica alguna dimensión social o cultural. También hay una forma de comprensión cultural e institucional relevante y no hay un oído inocente. Los espacios y los tiempos de producción, así como los tipos de sonidos que en diversos contextos se producen, están en gran medida definidos por alguna forma social específica de producción y recepción del sonido. Es preciso reconocer que las experiencias y los valores son también productos de condiciones históricamente definidas y que su surgimiento sigue ciertas reglas, como es evidente al referirnos al papel de las big bands. En A, podemos hablar de una posición auditiva simple. En los momentos que preceden al momento en que Laszlo y Catherine bailan, el volumen de la música llega desde cierta distancia, mientras los personajes conversan. Siguiente, por favor. Hay una situación de interacción social, cuando el grupo está brindando por las esposas ausentes, y aumenta cuando están en la pista, bailando. En B, mientras Laszlo focaliza, predomina la música. No hay diálogos, solo se escucha por ahí la risa de Catherine,
hasta que ella abandona el salón y es interceptada por Laszlo. Es indudable que la música, el sonido en general, cumple funciones narrativas. Sin llegar al caso de los musicales, en filmes en los que se otorga un lugar importante a la música, esta participa en la trama y puede dar lugar a un giro esencial en la historia. En El paciente inglés, las dos secuencias de baile cumplen una función esencial en el desarrollo del principal hilo conductor de la trama, a saber, la relación amorosa Laszlo-Catherine. La música elegida para estas dos secuencias remite a la época de las grandes orquestas estadounidenses, Benny Goodman, Glenn Miller y otros. Estas aparecen a finales de los años 20, pero alcanzan su etapa de oro entre 1935 y 1950. Cuando se impone el estilo swing, las grandes bandas lo hicieron popular y lo convirtieron en sinónimo de música bailable. Siguiente, por favor. El público requería de una estructura melódica básica para no desconcentrarse y saber qué hacer. De ahí surgieron dos líneas: las swing bands, que subrayan los aspectos rítmicos y el trabajo de improvisación de los solistas, y las sweet bands, que reducen los aspectos anteriores y se centran en la melodía y sus arreglos, dirigidos básicamente al baile. Es decir, la música de las grandes orquestas interviene en el desarrollo de la historia que Laszlo reconstruye analíticamente y conlleva muchos elementos intertextuales en una idea amplia de la intertextualidad, y contextuales: la época de las big bands, la Segunda Guerra Mundial, la presencia de potencias mundiales en el norte de África. Aquí los personajes están en el Cairo. Tenemos entonces en A y B significantes visuales flotantes. La música ancla las imágenes en la red discursiva y contextual que la rodea. En otras palabras, en estas secuencias no es solo que los protagonistas bailen, sino que mediante la sincronización de la imagen y el sonido se pone de relieve la carga narrativa de las escenas. En la acción fílmica, como en la conciencia, las percepciones dan lugar a emociones orientadas. No menos notable es el papel de la música en estas dos escenas como contenedora y provocadora de emociones. En A y en B, los movimientos de los cuerpos al bailar, siempre al ritmo de la música y en sincronía con los acordes, los sonidos de los instrumentos, con todo lo que implica saber bailar, aportan información relevante. Siguiente, por favor. En A, la pieza musical, Where and When, muy suave, junto con otros elementos, subraya la pasión que ha surgido entre Laszlo y Catherine y permite prever hacia dónde va a evolucionar. La toma anterior, donde Catherine baila con otro de los miembros del grupo, denota el gusto de ella por el baile. Siguiente, por favor. Que es lo mismo que observamos en B. Por cierto, aquí narrativamente, Catherine y su acompañante son el objeto focalizado, mientras que el focalizador es Laszlo. Siguiente, por favor. Para esta intervención ha sido preciso dejar de lado numerosos elementos, y lo mismo sucedería si el análisis pretende ocuparse de una sola instancia sonora. Mi propuesta consiste en que no es posible desligar el examen del sonido, en específico de la música en A y B, de la narratividad en El paciente inglés. En cuanto a la parte de la narración a la que hemos dedicado nuestra atención en esta ponencia, los dos momentos del relato principal corresponden a dos actitudes, y para dar cuenta de ello intervienen los elementos de la mise en scène, la cinematografía, la edición y el sonido. Son componentes indisociables, funcionan todos a la vez y solo los separamos con fines analíticos. Los protagonistas evolucionan a lo largo de la narración. En A estamos ante una Catherine fresca, sin mucha experiencia amorosa. El marido Maddox es un hombre muy simple y no muy apuesto ni brillante.
por lo menos en comparación con Laszlo. Al bailar con Laszlo, ella se muestra vulnerable ante la mirada directa de este y baja la vista, como vimos en el primer videoclip. Siguiente, por favor. Tampoco es casual que en A, Catherine lleve un vestido blanco, a la izquierda de la imagen, con el marido. En B, parte derecha de la imagen, cuando ha vivido una intensa pasión, viste de negro y su actitud ya no revela la timidez de la primera ocasión en la que bailó con Laszlo. Su manera de moverse al bailar con el hombre joven señala la distancia que separa al novato de la mujer madura que sostiene entre sus brazos, como se aprecia en la imagen. Siguiente, por favor. La transformación de Laszlo es de un tipo diferente. Si en un principio aparece más bien estirado, temeroso de abrirse e incluso en los primeros momentos de intimidad con Catherine afirma estar en contra de la posesión, en B, siguiente por favor, reclama lo que supuestamente es suyo. Baila conmigo, quiero tocarte, le dice a Catherine mientras le acaricia la espalda. En estas transformaciones, la música tiene un papel primordial. Aunque no son los dos únicos momentos en que interviene la música, sí son las dos instancias en las que la música de las big bands se hace sentir con toda su fuerza y su carga significante. Envuelve así los sucesos de la historia, funciona como síntesis de una profunda pasión y se enreda estrechamente con otros elementos que contribuyen a la narratividad. La última, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Raquel Graciela Gutiérrez Estupiñán por esta ponencia tan agradable, tan visual y pues claro que nos trae los recuerdos de esta bella película, El paciente inglés. Si gustan hacernos llegar sus preguntas, por favor, para una sección de preguntas y respuestas. De acuerdo, tenemos unos 5 minutos o tantito más, podemos hacerse suficiente. Preguntas, por favor. ¿Alguien que tenga una cuestión? Pues yo solamente felicitarte, Raquel, ¿no? Nuevamente por la brillantez con la que nos has llevado de la mano a enfocar nuestra percepción. Los psicólogos decimos que la percepción es educada, y es cierto, ¿no? Tú nos llevas a observar cosas que las podemos pasar por alto y a darnos cuenta de esta codependencia, ¿verdad? Inherente, valga la redundancia, entre lo que es la música y la acción de los personajes. Me gustó muchísimo tu ponencia, te mando un abrazo y ya sabes que yo también soy una cinéfila y tu admiradora. Que tengas un buen día, Raquel, y gracias a ustedes también los que llevan a cabo este evento tan interesante. Pues muchísimas gracias por el comentario. Y efectivamente, estas dos escenas de baile son como dos hitos que contrastan con toda la demás música. Si se busca, por ejemplo, la música en el paciente inglés en la red, casi no se mencionan estas dos secuencias, porque la composición musical de la película es magnífica, es muy, muy bonita y acorde también con cada momento y va de acuerdo, como dices, Mari Carmen, con la narratividad, ¿no? Está muy, muy bien adaptada. Entonces, estos dos momentos pueden pasarse por alto, y dicen, pues están bailando y ya, pero no, o sea, lo que he presentado es una parte mínima de toda la significancia que contiene esas dos escenas. Muchas gracias por el comentario, Marisita. A ti, Raquel, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a María Carmen Jiménez por su comentario. Yo aprovecho
para también manifestar dos cuestiones que me interesaron mucho de su ponencia, eh, doctora Raquel. Uno, el de la belleza masculina del actor. Del actor. Creo que es un poco un tabú todavía hablar de la belleza masculina, tanto de parte del público masculino y a veces también del femenino. No es que demerite, por supuesto, creo que hacen una pareja estupenda, muy bien balanceada, sobre todo esto de los asuntos de la edad que mencionó, como ella como una mujer madura y él como un joven apuesto y de menor edad. Pero también, eso por un lado, como un aspecto técnico cinematográfico, ¿verdad? Vinculado a los otros. Pero sobre todo, el aspecto de la idiosincrasia o ideología inglesa que está muy presente en la literatura, de que hay un desprecio a las pasiones humanas en lo colectivo, en lo social, pero por supuesto que hay un respeto a las pasiones humanas, a las pasiones humanas, sobre todo las románticas, en la literatura inglesa, ¿verdad? No vayamos tan lejos, no hay que ir tan lejos a Shakespeare para demostrarnos la vehemencia de la pasión en la literatura inglesa. Entonces, esto creo que lo retrata también magníficamente la película. No sé si le merezca a usted una opinión. Por un lado, la belleza masculina del protagonista y por otro lado, esta mentalidad inglesa de cierto desdén por las pasiones humanas. Sí, muchas gracias. Aclaro que yo creo que los protagonistas, Laszlo y Catherine, son más o menos de la misma edad. Nada más que Ok. Catherine es una mujer casada y Laszlo no. Y cuando baila con el joven, entonces sí se ve mucho, creo, el contraste, ¿no?, entre la mujer que domina y el jovencito que está feliz de bailar con esa mujer tan guapa. Y sí, la belleza masculina destaca, la belleza de Ray Fiennes, del actor en esos momentos estaba en su máxima plenitud y yo creo que también la de Kristen Scott Thomas, ¿no? Entonces hace una pareja efectivamente magnífica. Hay escenas eróticas hermosísimas entre los dos en que destaca la belleza de ambos y se ve que ambos se aprecian en ese sentido. Mientras que al pobre marido pues le tocó el papel de pues menos favorecedor, ¿no? Entonces, y efectivamente, hay reflejos de la idiosincrasia inglesa de ese desdén y ese tabú, ese castigo, ¿no? Si la persona estaba casada, pues era algo muy mal visto que tuviera un enamoramiento con otra persona. Y me hizo pensar en otra película que también analicé en otra ocasión, creo que fue el año pasado, Brief Encounter, ¿no? Un breve encuentro, donde Sí, también ha dado lugar a muchos estudios sobre cómo la sociedad inglesa condenaba ese tipo de pasiones. Yo creo muy que bien. nos recuerda mucho eso, estas escenas del paciente inglés. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esta Gracias. mentalidad victoriana aflora en el cine, la transmiten muy bien como un valor que ha estado muy presente en la sociedad inglesa y que transmina a otras culturas, ¿verdad? Definitivamente. Muchísimas gracias. Muy buena respuesta a mi duda que tenía. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la mesa, llega la oportunidad a una ponencia de doble autoría que a mí me atraen mucho estas ponencias a cuatro manos. El danzón y el cine mexicano, a cargo de Rafael Figueroa Hernández y Oriana Jiménez Castro. Y qué mejor del tema de esta película filmada en Veracruz, que tiene importantes, todo se desarrolla mucho en Veracruz, y nuestros colegas son precisamente de la Universidad Veracruzana. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estaba yo silenciado por la presentación. Muchas gracias por aceptarnos a participar en este foro. Tengo que avisar que mi compañera, mi colega Oriana tuvo un problema de salud más o menos grave y entonces no va a estar hoy presente, pero la ponencia evidentemente se enriqueció muchísimo por su participación, ¿no? Entonces estamos presentes los dos, aunque ella no esté presente físicamente.
La otra, hice yo una petición, no sé si se pudiera, de yo poder manipular mi PowerPoint, un poco para mantener el ritmo de la... es un poquito más complicada que un PowerPoint tradicional, entonces si se puede y me dan un chance de compartir pantalla, si no, pues bueno, aviéntenlo ustedes. Claro, no, 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 por supuesto. Ya tiene usted el espacio de coanfitrión para compartir pantalla. Sí, Ah, ya ok, lo tiene habilitado. entonces ahí estamos, espero que ya lo estén viendo. Sí, ya se ve. Ok, entonces, vámonos. En nombre de mi colega Oriana Jiménez y del mío propio, vamos a trabajar esto del danzón y el cine mexicano. Tengo que explicar que somos una mancuerna que nos retroalimentamos y nos complementamos. Yo he trabajado mucho de la historia cultural de la música tradicional mexicana, específicamente en dos vertientes, lo rumbero y lo jarocho, que básicamente nos define acá en Veracruz, ¿no? O sea, todos los veracruzanos somos rumberos y jarochos hasta que no demostremos lo contrario. Y ella tiene un enfoque pues, un poco más cinematográfico y además el componente femenino, que es lo que ella puso sobre la mesa a la hora de hacer este análisis. La relación del danzón y el cine mexicano, pues casi casi empieza desde el... Sabemos que Santa no fue específicamente la primera película mexicana, pero en el subconsciente colectivo es así. O sea, todo el mundo piensa que esa fue la primera película mexicana y en la primera película mexicana hay danzón, ¿no? Es nada más como para hacer el parangón entre las dos manifestaciones artísticas que pues están unidas básicamente desde el principio. Luego viene La Mujer del Puerto. Aquí nomás voy a hacer una enumeración de las más famosonas, ¿no? Luego viene Distinto Amanecer, todas con el danzón casi como punto ahí principal. Ustedes los ricos, que no es el punto principal, pero hay unas escenitas ahí sabrosas en donde vemos a Pedro Infante echándose un danzón. Luego viene digamos, esta leyenda de nuestro cine nacional que es Salón México, en donde el danzón pues está ahí mero, mero en medio. Luego viene Cada quien su vida, que fue la que puso a circular esta figura evocativa de la del tacón dorado, y nos damos un salto no tanto por el tema del danzón en sí mismo, sino porque pues el cine mexicano tuvo ahí un bache bastante prolongado en el que sí aparecía por ahí el danzón, pero no con la brillantez que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con dos películas que de alguna manera son pues momentos, hitos importantes de esta relación entre el danzón y el cine mexicano. La primera es Salón México, obviamente dirigida por Emilio Fernández, el Indio, y protagonizada por Marga López, principalmente Miguel Inclán parece, hasta donde yo sé, el único papel de bueno que hizo. En todas las demás era el villano de la película, aquí era como que el héroe bueno y Rodolfo Acosta, que es el malo de la película, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Salón México es una mirada evidentemente masculina y no masculina, sino de casi casi el macho prototípico del cine mexicano que fue Emilio Fernández el Indio, ¿no? No solo en escena, sino en su vida cotidiana era la imagen del macho bragado, con todas las de la ley, le exigía casi casi a sus protagonistas que tuvieran un romance con él para poderlo presumir ante la gente, etcétera. Era la quintesencia del macho, digamos, ¿no? Pero, por lo tanto, la protagonista, en este caso Marga López, es una mujer sufrida, por ahí leí una frase que me encantó, prostituida pero espiritualmente virgen, en el sentido que aparece mucho en nuestro cine nacional, de la mujer que por circunstancias de la vida necesita, digamos, recurrir a la vida galante para sobrevivir. En este caso, pues es una mujer que tiene una hermana en un colegio muy pomadoso, ¿no? Entonces necesita el dinero para mantener eso y además mantener el secreto. Entonces vive esta doble vida, ¿no? Depende de una figura masculina, que es lo que podríamos llamar el padrote, ¿no?
En la película no se trata a Marga López, bueno, a Mercedes, la protagonista, como una prostituta. O sea, aunque yo he leído esa interpretación mucho, en la película no se da a ver, o sea, no se le trata como prostituta, sino como bailarina a sueldo, digamos, ¿no? Para ponerlo de alguna manera, ¿no? Pero de todos modos depende de una figura masculina, que es el malo de la película, Rodolfo Acosta. Miguel Inclán le echa la mano ahí en algunos momentos, pero es la visión masculina de una antiheroína femenina, ¿no? Es obligada por las circunstancias, pues a dedicarse a algo que no es muy bien visto socialmente, que es bailar básicamente por dinero. Se entiende, eso sí, se deja ver en la película que baila pues con quien le pague ahí en el salón de baile y lo hace con lo que era el género musical en boga, que es el danzón. Con un danzón que en nuestro cine mexicano se trató durante mucho tiempo como sinónimo de bajo mundo. O sea, sí, evidentemente, ya en la vida real el danzón no pertenecía a las clases altas, no era una práctica cultural que nos llevara a a las élites, sino que era una manifestación cultural de barrio bajo, de barrio popular, tanto en el puerto de Veracruz, que es por donde entró el danzón a México. Bueno, entró por Yucatán, pero ahí poco, poca influencia dejó, sino que la influencia más importante fue en el puerto de Veracruz. Tanto en el puerto de Veracruz como en la Ciudad de México entró por las clases bajas, por el sustrato popular y por lo tanto a la hora de presentarlo ante la gran sociedad, pues siempre era sinónimo de bajo mundo. Lo fue en Santa, obviamente es, digamos, el ambiente en el que una prostituta muy de buena clase, muy de la alta, pero de todos modos una prostituta, se relacionaba con la sociedad, o evidentemente en La Mujer del Puerto, que ahí sí es una prostituta que, pues, como la canción que ahí se utiliza para la canción, Vendo placer a los hombres que llegan del mar, que canta la hermana de Beutler, que es evidentemente, entonces el danzón está metido ahí, también lo es en Distinto Amanecer, más o menos, ¿no? Si se acuerdan de la película, era un líder sindical que anda haciendo como ahí una componenda. Entonces, sí, hay esta idea de que pues está por ahí en los bajos fondos de la sociedad, ¿no? Esto es Salón México. Hacemos el salto pues, bueno, les quiero poner un pedacito que es la escena inicial de Danzón México, que para mí, digamos, yo lo veo desde mis ojos y oídos amantes del danzón, pues es como una elegía al danzón popular en las puertas de lo que fue la catedral del danzón en México, que fue el Salón México. Entonces, vamos a echarlo. Buenas noches, Marcelita. Buenas noches, Lupe. Curso lo tengo que ganar yo a fuerzas. Dile a todo el mundo que vote por mí, por el presidente. Y el que no vote, suélale. Por afuera. Si ganamos la copa es para ti y el dinero es para mí. Piensas hacer más ganas. Primero procura ganar y ya después vivimos. Yo tengo mucha necesidad de ese dinero. Mírate bien, ya Dios irá.
Bueno, perdón, nada más una probadita. Dos anotaciones nada más al margen. Eh, en todas sus películas, que la mayoría de las películas del Indio fueron en el ambiente, digamos, rural, siempre había digamos, un momento en que hablaba de Benito Juárez. Échenle memoria a todas las películas del Indio. Era así como su gran modelo de virtuosismo y entonces hablaba de... en esta, yo creo que no encontró dónde meterlo, pero lo logra utilizando el danzón Juárez para abrir la película. Entonces, ahí está la primera referencia a la obra de Emilio. Y lo segundo es que Emilio decía que Rodolfo Acosta no bailaba bien el danzón, entonces todas las escenas en donde se ven los pies era el mismo Emilio bailando el danzón, como para decir, a ver, quítate, yo te voy a enseñar cómo se debe bailar, en un movimiento típicamente de nuestro Indio Fernández, ¿no? Entonces, bueno, nos saltamos hasta 1991, Danzón, dirigido por Mariano Varo y con la coparticipación de su hermana en el guión. Y los intérpretes que fueron María Rojo, Carmen Salinas, Tito Vasconcelos y doña Margarita Isabel, y que pues ahora tenemos, ahora sí en pleno, una mirada femenina. No solo la directora, sino la guionista, sino la protagonista son mujeres y además mujeres con una cierta visión que que no dejaba lugar a dudas de lo que ahora llamamos en ese entonces, ¿no? Empoderada. Por eso la pongo aquí con comillas, ¿no? Porque no crea que era una mujer empoderada, es una mujer trabajadora, ya era telefonista, digamos, dueña de su propio destino, ¿no? Dueña de sus actos, tiene una hija, va y baila por placer en un salón de baile, en el momento en que ella lo decide, pues hace este viaje mítico a Veracruz donde pues no encuentra a Carmelo, pero encuentra el amor, que eso para muchos de nosotros fue más importante. Ya de regreso a México lo reencontró, pero es una mujer trabajadora. Todavía no podemos hablar de plenamente feminista, como no sé, ahí sí doy eh, muestro mi ignorancia, no sé si María Novaro se autonombraba o se autoadscribía como feminista en la época, pero de alguna manera evidentemente sí lo era, ¿no? También Danzón se da en pleno momento de auge del movimiento danzonero. Fue un movimiento de reivindicación popular del género que nunca desapareció, o sea, después de su época de auge por ahí de los años 30 y 40 en México, eh, digamos, bajó de popularidad, pero nunca desapareció, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, que son los dos grandes baluartes de danzón en México, estuvo presente, pero sí, digamos, en un grado un poco disminuido, marginal, medio, moviéndose para no morir, pero a partir de los años 80 se da un movimiento popular de reivindicación y de recuperación del danzón, se ganan las plazas públicas, se ganan los centros culturales, sale del salón de baile que era digamos, la catedral misma del danzón y se logra recuperar espacios sociales hacia afuera, ¿no? El salón de baile ahí sigue, pero el danzón gana terrenos, ¿no? Lo importante es que Mariano Varo tiene la sensibilidad de ver este movimiento, o sea, de que ya estamos, este es un movimiento popular que ya se está dando. Muchos han dicho que ella desencadenó el movimiento, obviamente no es cierto, o sea, ella se montó en el movimiento bien y con mucha ayuda y apoyó, pero ella no originó, la película Danzón no originó el movimiento danzonero, el movimiento ya estaba y se empieza a recuperar el danzón como de rescate cultural, ¿no? Como, eh, como una instancia que ya no nada más es una sola diversión, sino que se empieza a enfocar como algo importante para nuestra identidad popular. Y entonces yo digo un poco que se pierde la inocencia de nada más bailar danzón por bailar danzón, pero ahora todos los que lo practican tienen esta visión de que es algo importante, que lo tenemos que
lo tenemos que rescatar, se decía al principio, ahora ya creo que ya pasamos esa época, pero que fue muy importante, un movimiento cultural importantísimo para la cultura de nuestro país. Es por eso que Dazón tiene estos enfoques cuasi etnográficos a las escenas danzoneras, ¿no? Este, si en todo el cine nacional las escenas de danzón se ponían allí en el bajo mundo y se inventaba toda una escena alrededor del danzón, seguramente basada en la realidad, pero, pero que era una ficción. En Danzón, sin dejar de ser una película de ficción, las escenas danzoneras se vuelven así, casi un documento etnográfico, ¿no? Y para eso quiero finalizar con esa primera escena que yo siempre le veo eso, y eso sí soy yo, como dicen las parejas cuando rompen, ese soy yo, no eres tú, ¿no? Yo siento una especie de homenaje a esa escena inicial de ese paneo grande que hace Salón México. Yo creo que lo que intentó recuperar, no he tenido oportunidad de preguntarle a Mariano Varo, pero es este inicio en el Salón Colonia, que era una de las catedrales, después de que desapareció el Salón México, el Salón Colonia fue el heredero casi natural de las glorias del Salón México, y entonces ahí hace este paneo grande que pues se vuelve homenaje, documento, que muestra una ya realidad, ¿no? O sea, este sí es el salón, los que conocemos el Salón Colonia, en esas épocas nos damos cuenta que es, ahora sí es que esta es la neta, este es el cinito, como en algún momento de la película dijeron, el cinito no es la vida, pero se le parece, ¿no? Entonces, aquí nos vamos con la escena final, perdón, la escena inicial del danzón del Salón Colonia. Perdón, poquito. A mí siempre me dan ganas de que fluya un poquito más porque está muy sabroso ese danzón. Bueno, originalmente un son, Lágrimas Negras, que lo conoce todo el mundo, pero que lo convirtieron en danzón para esta escena inicial. Les doy las gracias, pues, y aquí estamos para lo que ustedes decidan y manden. Según yo, apenas voy cumpliendo los 20 minutos exactos. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ha sido un deleite escucharte y ver estas escenas y escuchar la belleza del danzón. Sí, sí, exactamente, te ajustaste muy bien al tiempo. Entonces tenemos aquí varios minutos para los interesados en hacerle una pregunta, alguna pregunta a nuestros ponentes, y ¿verdad? En el caso de Rafael, por supuesto. Pues Rafael, yo también te quiero felicitar, no te conozco en persona, pero algo que me encantó de esta película es la solidaridad entre las mujeres. O Claro. sea, como dices tú, es una mirada femenina. ¿Qué solidaridad hay entre Carmen Salinas, Margarita Isabel, la propia María Rojo, Blanca Guerra? O sea, todas las que salen ahí, se forma esa red de apoyo, ¿no? Maravillosa, la verdad que sí. Yo creo que Margarita Isabel, creo que es en paz descanse, gran artista, que lo decía todo con los ojos, cuando le dice, cuéntame, ¿qué pasó allá en Veracruz cuando se encuentra al chavo y ella se enoja porque se corta el pelo? Dice, es que te ves muy chiquito. Nuevamente aparece ese
prejuicio, ¿no? De que el hombre siempre tiene que ser más grande. Entonces, te felicito por tu exposición. Para mí se me hace de mis películas favoritas. Tiene unas cosas excelentes, empezando con los tacones, los zapatos de charol de los hombres. Y bueno, como decías tú, amigo, el final por fin encuentra a Carmelo. Pero bueno, lo que sucede entre que lo pierde y lo encuentra realmente es maravillosa, ¿no? Esa narrativa, esa experiencia. María Rojo ahí tiene un cuerpazo, la verdad se ve preciosa. Y las miradas de los hombres cuando va pasando por el malecón, o sea, tiene tantos detalles que a mí también se me hace, la verdad, una de las mejores películas mexicanas. Y te felicito, Rafael, por tu exposición. Yo añadiría, obviamente, con los asegúnes del caso, a Tito Vasconcelos, en esa mirada femenina, que Mariano Varo supo reflejar muy bien, pues, ¿no? Sí, maravilloso el papel de transvesti, ¿no? O Sí. sea, se nos van quitando tantos prejuicios, tantas ideas tontas acerca de lo que tiene que ser la sexualidad, cómo vivirla, y él es un personaje encantador, ¿no? La verdad. Entonces, sí, te digo, te felicito porque tiene muchos aspectos, muchas aristas que analizar esta película, ¿no? Y tú nos has llevado también muy suave, como en un sueño. ¿Mm? Felicidades, Rafael. Se Sí, agradece, muchas gracias. sí. Rafael, yo quisiera también decir algo. Sí, ¿Puedo? adelante, sí, sí. Bueno, me gustó mucho tu ponencia. Quisiera llamar la atención sobre la función de los salones de baile. ¿No? Como espacios significantes, ¿no? Que abrigan las parejas que bailan dependiendo de las épocas y lugares, ¿no? Por ejemplo, las del paciente inglés, pues eran unos salones de baile muy elaborados y esta toma de la salón de baile que presentaste, donde se ven sobre todo los movimientos de los pies, porque en el danzón es primordial, ¿no? La manera en que se mueven los pies y como decía Mari Carmen, el tipo de calzado, un calzado especial. Eso me gustó mucho y que son espacios donde se mueven los cuerpos, son espacios de movimientos corporales de acuerdo a la música. Y no puedo dejar de mencionar esa escena que me encanta a mí de danzón, cuando está María Rojo bailando al son de este danzón, teléfono a larga distancia, Mm, ¿no? Que es excelente. un lujo de sensualidad, ¿no? Y que va muy de acuerdo con la música. Sin la música no había podido expresarse todo eso. Entonces, pues me gustó mucho y pues, yo también soy fan del danzón. Ah, Muchas gracias. Felicidades. gracias, gracias, se agradece. Sí, yo también no quiero pasar para aprovechar de comentar este aspecto, cómo se fueron vinculando. Primero, la ponencia de la doctora Raquel Gutiérrez, hablando de la música de las grandes bandas y cómo con su ponencia de Rafael y la doctora Oriana, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, ¿Verdad? sí, Oriana Sí, Jiménez. muy bien. Cómo nos llevan también a las grandes bandas del mundo latino, Ujú. latinoamericano, específicamente en México, cómo marcan una época y cómo la sensualidad, el goce colectivo, ¿verdad? Social, también gradualmente eh, haces un recuento histórico de las películas seleccionadas y es precisamente una transición política o social en la que pasamos de los personajes ultramachos, ¿verdad? Prototípicos de las masculinidades hegemónicas a la celebración de la diversidad tropical, ¿verdad? No tanto la exuberancia, que eso siempre ha sido, ¿verdad?, en el cine latinoamericano, sino este disfrute, este hedonismo, la sensualidad de los cuerpos en movimiento, del vestuario, incluso del calzado, estos detalles tan importantes. Y luego a mí no pude evitar pensar en la diversidad musical, ¿verdad? Como el mambo, ese sí llegaría con estridentismo a, a sacudir, ¿verdad?
la expresión, la narrativa, ¿verdad? Ya el mambo es así como una explosión muy dinámica que no sé cuántas interpretaciones pueden derivar del mambo, pero muy presente también, ¿no? En el cine mexicano. Pero Sí, el claro. danzón, pues es nuestro tango, y sobre todo la expresión que tú usiste de la clase social me parece muy relevante, ¿no? Como la clase alta, cuando baila danzón, pues no lo había pensado, ¿eh? Pero que se está dando baños de pueblo. Y es un baño de pueblo gozoso, ¿verdad? Para nada vergonzante, todo lo contrario. No, porque sí, porque el danzón, ese ha sido uno de los, podríamos llamar, espacios que ha ganado, ¿no? O sea, no solo se salió del salón de baile sin dejarlo, o sea, el salón de baile ahí sigue, digamos, ¿no? Medio, ahorita nada más en la Ciudad de México sobrevive el Los Ángeles, ¿no? El Salón Los Ángeles, pero empezó a conquistar acá en Veracruz, y ya nada más digo una anécdota rapidito, porque para nosotros es importante el puerto de Veracruz que todo el mundo cuando visita, uno de los atractivos es el danzón los domingos, a veces son 2 veces por semana, pero los domingos en la plaza pública se baila danzón, pero una de las grandes conquistas del movimiento danzonero, en Veracruz, aunque sea difícil de creer, todavía hasta la mitad de los 80 estaba prohibido bailar en público a menos que fuera en carnaval. Prohibido bailar en público. Entonces, la gente no podía bailar en las plazas, no podía bailar en la calle, etcétera, ¿no? La banda municipal siempre, como en todos lados, los domingos llegaba a la plaza, tocaba, tenía por costumbre al final tocar dos danzones y la gente naturalmente se paraba a bailar, ¿no? Lo cual estaba prohibido. Entonces, si llegaba la policía, no se los llevaban a la cárcel, pero los llevaban a que pagaran una multa, porque estaba prohibido bailar en público. Pasó durante unos 2, 3 años en que los danzoneros en un movimiento de resistencia cultural que a mí me fascina, llegaban y bailaban los últimos dos danzones, los llevaban a la policía y pagaban su multa. Incluso llegó un momento en que decían, bueno, ¿sabes qué? Aquí están mis 100 pesos, que es lo que se pagaba de multa, pero déjame bailar mis dos danzones porque eso no me lo pierdo. Al final se ganaron a la opinión pública y entonces el bando de gobierno fue pues cambiado y entonces ya permitieron y ahora lo vemos como una tradición que seguramente parece que tiene ahí toda la vida, pero no, fue una conquista del movimiento danzonero que ganó terreno en el mero, mero zócalo del puerto de Veracruz, lo cual habla de este movimiento popular del cual Mariano Varo tuvo como que la visión de retomarlo y de muchas maneras potenciarlo, ¿no? Y esta ley extraña, Rafael, ¿era municipal o estatal? No era municipal, era un bando de gobierno municipal que se suponía que era para evitar el desorden público, de esas justificaciones, pero no podías ni bailar, ni hacer escándalos, era así una serie de cosas que pues ahora se nos parecen absurdas, pues, pero me imagino que para la sociedad porteña de esos años tenía mucho sentido, ¿no? No sé por qué. Excelente anécdota. Muy bien, pues continuaremos, vamos a continuar con nuestra mesa y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Los usos de la música en la trayectoria de los productores Calderón, a cargo de Silvana Flores. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, desde la Argentina. Adelante. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes. Siempre me da como un poquito de temor, pero del bueno, si es que existe un temor bueno, hablar de México entre mexicanos, siendo de Argentina. Pero bueno, voy a compartir algo de una investigación que vengo haciendo desde hace varios años y bueno, tuve la oportunidad de hacer trabajo de archivo allá en México. Así que bueno,
quedo atenta por si ustedes tienen algún detalle extra que me pueda servir. Es algo más bien panorámico lo que presenté. Eh, Como dice el título, es una especie de trayectoria de los Calderón como productores, la rama productora, porque ellos hicieron trabajaron en varias ramas de la industria del cine, pero centrándome en el uso constante que hicieron de la música, ¿no? Los contactos con la industria musical. Así que bueno, voy a compartir una presentación, así que ahora creo que ya se está viendo, ¿no? Perfecto. Me voy a ver si lo pongo en pantalla completa. Sí. Bueno, voy a leer para poder ajustarme bien a los tiempos, aunque pensé que eran 15 minutos, así que puedo leer con más tranquilidad para llegar bien. Bueno, con esta ponencia presentaremos un recorrido por los usos que los productores mexicanos Pedro, José Luis y Guillermo Calderón impulsaron para la difusión de sus films en los mercados, a través de diversos géneros populares, entre los que destacaremos el cine de rumberas, los melodramas, el western y el cine de ficheras. Buscaremos dilucidar las estrategias industriales que iniciaron, entre las que destacaremos la contratación de estrellas de la música en roles protagónicos y en su participación en números musicales, así como el énfasis en la elaboración de películas no necesariamente ligadas a lo musical, pero acopladas con ello en un alcance intermedial y transnacional que favoreciera la difusión de los títulos y la permanencia en la industria aún en momentos de crisis y de necesidad de reactualización genérica. Daremos a conocer tres etapas en la filmografía de los Calderón. En primer lugar, el período clásico industrial, liderado por el cine de rumberas. En segunda instancia, la época inmediatamente posterior a la crisis de la modernidad cinematográfica, que tras el desgaste de las viejas fórmulas requirió reconfigurar los géneros, siendo la música una sorprendente aliada en el western y una vieja aliada en los melodramas. Y finalmente, la etapa final de su trayectoria, liderada por Guillermo, a través de los contorneos en las presentaciones de las ficheras, difundidas con extensa continuidad en torno a los años 70 y 80. Entenderemos que la música ha sido un factor de promoción que acompañó al cine de géneros en todas partes del mundo, siendo esto un vehículo usufructuado con amplitud por los Calderón, no solamente en la producción de films, sino también en el contexto de su pertenencia a una familia de exhibidores y distribuidores siempre presta a publicitar y conectar los negocios del cine con los de la industria musical. Estos productores se iniciaron en el cine bajo el respaldo de previas negociaciones de su padre, José Calderón, con la Fundación de Salas Cinematográficas y de una distribuidora de alcance transnacional, hechos que los consolidaron en una trayectoria familiar que abarcó los diferentes ámbitos del cine y donde la música cumplió un rol nuclear con la contratación de artistas para la participación en vivo en las salas y gracias, en ciertos casos, a los contactos de uno de los integrantes de la familia, Mauricio Calderón, dueño de una importante tienda de música en Los Ángeles. Pero abocados mayormente a la producción desde finales de los 30, iniciaron su periodo de mayor éxito a mitad del siguiente decenio, con el desarrollo, especialmente por parte de Pedro Calderón, de un corpus de films ligados a la industria musical, con la cual se entrelazarían en una tendencia frecuente a la intermedialidad. Nos referimos al cine de rumberas, que tuvo su momento inicial en la conexión entre Cuba y México, para asentarse en este último país con una extensa filmografía a la que los Calderón aportaron algunos de sus mayores éxitos. Será el lanzamiento de una de las principales vedettes del cine mexicano, la cubana Ninón Sevilla, estrella exclusiva de Producciones Calderón, descubierta por estos mientras bailaba en un club nocturno, lo que consolidaría el esplendor del género de rumberas por el transcurso de aproximadamente una década. Este corpus de películas, que incluye títulos como Pecadora, Aventurera, Sensualidad, Del Cancán al Mambo, No niego mi pasado y Aventura en Río,
Víctimas del divorcio, para mencionar una de Emilio Fernández, que acá lo mencionaron, muy eh, alineada con Salón México, halló una productividad tal que consolidó, no, dije bien, ¿no? Víctimas del pecado, que consolidó la carrera de estos productores que contrataron estrellas musicales para alcanzar visibilidad. Es así como por sus films transitaron Agustín Lara y Pedro Vargas, tanto en presentaciones esporádicas para los números de las películas como protagonizándolas. Personalidades como Lara se convirtieron en oportunidades comerciales para explotar el talento del artista como compositor, así como también para alimentar la mística y el homenaje en torno a su persona, en títulos como Revancha y Mujeres en mi vida. También emplearon la fuerza de las canciones para desenvolver las tramas, como en Perdida, con canciones cuyas letras incluso son reproducidas en sus afiches publicitarios, y llevaron adelante contrataciones de músicos y bailarines extranjeros para acaparar un público más amplio y atraer al propio con el prestigio de Dámaso Pérez Prado, Rita Montaner, Toña la Negra o Kiko Mendive, por citar algunos de los casos más notorios. Esta práctica no fue exclusiva de esta etapa inicial, pero sí una plataforma de consagración en el espectáculo mexicano y latinoamericano, por su furor también en Brasil. Aún más, la popularidad de las rumberas atravesó los mares, en donde generaron adhesión en personas como François Truffaut, declarado admirador de Ninón Sevilla. Este subgénero, subsidiario del musical, fue una oportunidad de conexión intermedial, consolidando ese rasgo como parte de la constitución del cine, como un arte audiovisual que conecta teatro, pintura, danza y música. Pero también la inclusión de estos artistas vinculó al cine con medios como la radio y el teatro, pues muchos eran conocidos por el público cinematográfico por su previa incursión en aquellas otras plataformas. El uso de ritmos musicales de diferentes procedencias fue también un factor de impulso para la difusión de en los mercados, que explicaría gran parte del éxito de este corpus de películas. Finalmente, los tópicos tratados, puntualmente la desgracia de jóvenes e inocentes mujeres ante sus explotadores sexuales, ya estaban en trayectoria dentro de la literatura mexicana, con obras como Santa de Federico Gamboa, que también mencionaron previamente, y siendo aprovechadas en previas manifestaciones cinematográficas. Acá también puse una de las más clásicas, que es La Mujer del Puerto, pero no sería la única. Con lo cual, estas películas ofrecían una atractiva variante a temáticas insertadas muy en lo profundo en las audiencias. Los films de rumberas añadieron al melodrama los bailes alegres de la rumba, la conga, el samba, el cha-cha-cha. Después me dirán si el danzón es parte importante también en alguno de estos films, los más especialistas en la parte de danza, ¿no? Dando en esas incursiones musicales una pausa a las desgracias de sus protagonistas, así como al efecto de catarsis, para dar lugar a la espectacularización del cuerpo femenino a través de las danzas. Dos géneros que incorporaron los Calderón a su corpus en una instancia de recomposición asomada a la modernidad han sido el western y el melodrama. El primero sin tradición en las películas producidas por ellos, y el segundo siguiendo la línea de continuidad ofrecida por las rumberas. En el primer caso, durante los 60, José Luis y Guillermo Calderón produjeron films que combinaron los elementos del western clásico con el musical, generando una simbiosis que recompuso las ansias de permanencia en las salas tras la crisis que culminó con el período clásico. Desde Ferias de México hasta Duelo en El Dorado, se realizaron en el transcurso de 10 años 14 films que dieron una vuelta de tuerca a los éxitos de las comedias rancheras, con su preponderancia del espacio rural, y que también habían usufructuado exitosamente el musical. La hibridez entre el western y el musical no había sido, sin embargo, exclusiva del cine mexicano en sus comienzos industriales, sino que también entraría en auge desde los 30 y particularmente en los 50 en producciones de probablemente esas referencias. No contaron con la figura multifacética del charro, con sus habilidades como jinete y cantor,
en un fácilmente identificable arquetipo iconográfico y esencia, sí ofrecieron una actualización facético de pistolero tono regional a las películas. Eso habilita a que se resalten rasgos pueblerinos en los escenarios o que se reivindiquen aspectos estereotipados de la idiosincrasia mexicana. En este sentido, destaca el uso de la música para dar realce a escenas donde se representan festividades locales. En segunda instancia, las películas exhiben números musicales que son incorporados a la trama. A diferencia de los films de rumberas, que introducen este recurso aprovechando la presencia de escenarios teatrales o de cabaret, en estos westerns dichos números difunden altos grados de inverosimilitud a través del cambio de registro sonoro, puesto que los personajes que luego cantarán se encuentran dialogando en ambientes abiertos hasta que irrumpe la música con un sonido plenamente discográfico, en ausencia total en la localización espacial de los instrumentos que acompañan a las voces. Asimismo, en muchos de estos títulos, la música es combinada con los sonidos ambientales de balazos o explosiones que acompañan el momento dramático. Finalmente, lo musical se instala en este corpus de películas para aprovechar el lanzamiento de figuras reconocidas del ambiente de la canción, que estaban en la cúspide de su estrellato, incorporando en los elencos a actores cantantes como Elvira Quintana, Luis Aguilar, alias El Gallo Giro, en honor al film que lo llevó al reconocimiento, así como Cuco Sánchez, Lola Beltrán y el Mariachi Vargas, entre otros. En el melodrama, segunda vertiente explotada en el período, hay una actualización de los relatos prostibularios que habían impulsado con las cabareteras, llevándolos a un énfasis en la explotación del bolero, como género musical que alienta por su constitución temática historias de pérdidas de la inocencia, desengaños amorosos y enredos sentimentales. Resaltamos títulos como Noche de Ronda, en cuyo afiche ya se asoma el interés de explotar no solo a su estrella cantante, Ramón Armengol, sino a la bailarina rumbera María Antonieta Pons, que se la puede ver más o menos en este recorte, eh, imprimiendo así una beta musical al film. También destacamos Nosotros, con una alta promoción de las canciones que acompañan su trama. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos las notas musicales rodeando, ¿no?, de gran parte del afiche. eh, y otros títulos como Palabras de Mujer y Bolero Inmortal, entre otros. En estos casos primarán menos las danzas sensuales que el talento vocal del cancionista de ocasión, que será naturalmente emplazado como protagonista de la trama. Así, figuras como el mencionado Armengol y nuevamente Elvira Quintana circularán por estos films interpretando las canciones que muchas veces darán nombre a las películas, identificándola con la canción popular en una especie de fusión de ambas industrias que obra como retroalimentación. En ciertos casos, la narración emulará el periplo del artista pobre y no reconocido hasta transformarse en una figura consagrada, con o sin su correspondiente caída, y de ese modo se aprovecha su interpretación de las canciones para la atracción de los públicos. Es aquí donde entra como referencia explícita o implícita la mítica carrera de Agustín Lara, tan asociado al cine como a las representaciones musicales, y como referente para la identificación con el artista de ficción que recrean los films. En otras, el relato simplemente buscará ilustrar por medio de las interpretaciones musicales una malograda, aunque apasionada historia de amor que sigue el mismo recorrido narrativo de las canciones, expresando el descubrimiento de la persona amada, el disfrute de la relación y el lamento por su pérdida. El bolero, como representante por excelencia de la canción sentimental, es un vehículo primordial para la expansión de esta línea melodramática en la que los Calderón insistieron para sostenerse en la industria en momentos de recambio estético y narrativo. La última etapa de los Calderón se encierra en la trayectoria de Guillermo, el más joven de los hermanos, que revitalizó la línea de films cabareteros con un nuevo subgénero conocido como cine de ficheras.
En este caso, el espacio del cabaret es coincidente con el de las películas de rumberas, así como también la figura de la mujer que trabaja bailando con los clientes. Las diferencias estriban en la mayor explicitación del rol prostibular de las ficheras, disimulado en las danzas y puesto en fuera de campo en el caso de sus antecesoras, y en un espacio menos central, aunque no excluido, para la música, que fuera el núcleo narrativo del cine de rumberas. Por otra parte, las ficheras no se circunscriben a una trama melodramática, aunque pueden asumir un relato de similares características, pero carente de sino trágico. La mezcla de géneros se condensa muchas veces con la comedia, en especial en su subvariante, surgida como alternativa a la saturación de estos films, conocida como sexy comedias, que comparten gran parte de sus rasgos, aunque en escenificaciones despojadas del ambiente del cabaret. Películas como Bellas de Noche, Las Ficheras, iniciadora de este corpus, tratan historias de desgracias familiares, pero incorporan el humor para matizarlas, enfatizando la sexualidad y el albur acorde al destape del cine iberoamericano de aquellos años. La música cumplió aquí un rol más bien de ambientación, precisamente porque las tramas transcurren en un club nocturno donde se visualizan números musicales y también incorporan artistas reconocidos como los grupos La Sonora Santanera o Pepe Arévalos y sus Mulatos, por citar solo dos casos. Sus protagonistas, por otra parte, ya no serán actores o actrices cantantes, dejando la labor musical a aquellos músicos invitados que hacen su presentación correspondiente en el cabaret donde se desenvuelve la trama. Despojadas del perfil bohemio que acompañó a las rumberas, a las ficheras se les adjudica un fuerte rasgo exhibicionista, pero tienen su correspondencia con el antiguo género en la representación del cuerpo de sus vedettes, Lin May o Isela Vega, cuerpos que danzan como sus predecesoras, pero a los que se los materializa sin sugestión. Los films de ficheras, desprestigiados, aunque revisitados en la última década en una reivindicación de los cines populares como patrimonio cinematográfico, fueron el último refugio para el sostenimiento de la industria que los Calderón alimentaron para aglomerar públicos. La música, una vez más, fue uno de los ingredientes que aportaron a esa atracción, aunque relegada ante la intencionalidad de generar un placer visual en la mirada masculina en la exposición desinhibida de los cuerpos que pueblan el cabaret. Bueno, y para concluir, más allá de las diferencias entre épocas, localizamos una línea conductora en donde la industria musical estuvo siempre involucrada, casi como sello distintivo, si es posible dar un estatus autoral a la figura del productor. Desde las primeras experiencias que derivaron en el cine de rumberas hasta la versión actualizada de las ficheras, determinamos el paso de la música en géneros como el melodrama, el western y la comedia, en una acción intermedial que ayudaría al cine mexicano a afianzarse en los mercados, tanto en momentos de esplendor como de crisis. La música, desde los escenarios montados en las películas, desde las ambientaciones que brindan emoción a las tramas, o desde la contratación de las estrellas musicales del momento, ha sido siempre un elemento que sostuvo la trayectoria de estos productores e incentivó la manutención del cine popular industrial a lo largo de las décadas, aún en medio de las miradas detractoras. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Silvana Flores. Qué bárbaro. Yo estoy sorprendido porque sí, además de que estás describiendo el cine mexicano, estás aportando, ¿verdad? Nuevos aspectos que yo desconocía y que ha sido muy gratificante escuchar. Entonces, no dudo que haya comentarios y preguntas por parte de nuestro público. Adelante. Sí, ahí veo en el chat, eh, a ver, Sí. sí, en el cine de rumberas, las escenas de baile, exhibición del cuerpo femenino, si son solo un pretexto para atraer el interés del público o están integradas a la narratividad de los films. En realidad yo creo que serían las dos cosas. Están integradas porque precisamente la exhibición del cuerpo de las rumberas es más sugestivo, ¿no? A diferencia del cine de ficheras donde hay desnudos completos, en el cine de rumberas eso no sucede,
pero sí, de hecho hay un trabajo de un compatriota de ustedes, que es el libro se llama la mujer nocturna en el cine mexicano. Él tiene un capítulo donde va a hablar de la vestimenta de las rumberas, eh, que es interesante para trabajar. Pero sí, el cuerpo está exhibido, pero no en su totalidad. Están sugeridas las formas, pero de algún modo, si uno recorre la trayectoria de los Calderón, ellos no tienen ningún problema en mostrar un interés por generar públicos. O sea, no tenían un afán de querer mostrarse creadores de un cine de arte, un cine culto, sino más bien de culto, podríamos decir. Entonces sí, hay una intencionalidad de generar, de atraer al público, pero también ese matiz más industrial que ellos tenían, supieron incorporarlo en la trama, porque generalmente hay variaciones, ¿no? Pero las diferentes películas de rumberas van a mostrar más o menos una cosa similar a lo que va a pasar con Santa, solamente que la tragedia de la rumbera va a haber momentos un poco de descanso de esa tragedia que van a ser esos momentos musicales, ¿no? Pero sí, toda la narración está de algún modo involucrada en esos números musicales. No es que los números musicales son una excusa para poner algún artista, sino que forman parte de la trama. Por eso es cine musical a mi manera de entender. Ok, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. ¿Puedo? Adelante, por Sí, favor. dos comentarios. Me da muchísimo gusto porque además me llega muy cerquita del corazón el trabajo que estás haciendo. Y bueno, nada más quiero hacer dos anotaciones. Hablaste lo del danzón. El danzón siempre ha estado en el campo, ¿no? En este campo de baile afroantillano, pero tiene ciertas peculiaridades que, una, no es espectacular, entonces no es para que lo baile la protagonista, sino que siempre es baile en grupo, ¿no? Baile más social y no de espectáculo. Entonces, eso delimita mucho de la trama cuando está involucrado el danzón que cuando está involucrado el mambo, que ya lo mencionaba Rubén, que pues el mambo es explosivo, grande, esplendoroso, pues, ¿no? Y lo otro, hay una parte técnica muy importante en esta transición del cine de rumberas al de ficheras, no es nada más un cambio de temática, sino pues de calidad cinematográfica, ¿no? Evidentemente se decayó muchísimo. Y hay una parte técnica muy interesante. Para el cine de ficheras, que no se dio para el cine de rumberas, se utilizaban estos grupos, digamos, famosos, como Pepe Arevalo, como la Sonora Santanera, básicamente porque ya tenían discos grabados. Entonces, la producción no tenía que grabar la música, sino que nada más agarraban la música del disco y la ponían tal cual. Todo el cine de ficheras utilizan la música que ya estaba grabada, lo cual da o sea, hace digamos, el lenguaje cinematográfico se adapte a algo que ya estaba hecho con anterioridad y no como sucedió en el cine rumberas, que el director musical decidía cómo se grababa la música de baile, ¿no? Y normalmente, pues, era una orquesta grande, pues, de estas que muy potentes, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento técnico que tendría que considerarse en este cambio entre los rumberos y las ficheras que a mi parecer, delimita muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí, eso nada más, ahora sí que lo dejo ahí en la mesa y me retiro discretamente. No, no, cuando te escuchaba con el tema del danzón, me puse a pensar, porque yo no soy especialista en danzas latinoamericanas, tendría que, si continúo esta línea, voy a tratar de indagar un poco en eso, pero me trataba de hacer memoria si había algo parecido en el cine de rumberas. Y lo único que me podía imaginar, quizás en momentos donde está la rumbera trabajando de fichera,
bailando con los clientes, puede haber algún paso de danzón, pero no lo sé, habría que chequearlo. Y me encantó el dato, el segundo dato, porque no sabía que usaban digamos, grabaciones, con lo cual simplemente tenían que pagar derechos autorales, no tenían no les cobraban eh, una interpretación artística al 100%, ¿no? Así que buen dato para tenerlo en cuenta. Gracias. Por mi parte, yo quisiera también preguntarte, ¿cómo das con estos productores Calderón? ¿Es un hallazgo de investigación o qué nos puedes decir al respecto? En realidad yo no los busqué, de algún modo llegaron a mí. Yo estaba terminando ya había terminado mi doctorado, estaba haciendo una investigación postdoctoral. Yo trabajé en nuevo cine latinoamericano, algo completamente distinto a esto que estoy trabajando ya hace varios años. Y dentro del grupo de investigación donde estoy, un compañero me sugirió, no sé por qué motivo dio con el fenómeno Calderón y creo que había hecho una crítica de la película de Viviana García Besné, Perdida, o algo por el estilo, y me contó esto, entonces me puse a indagar y me pareció un buen tema para hacer un cambio rotundo de línea de investigación. Y me pareció interesante más que nada porque me permite abarcar un montón de cuestiones. Acá yo trabajé más que nada la parte de las películas en sí mismas, pero eh, el trabajo de los Calderón abarca alrededor de un siglo, desde finales de la década del 10, cuando compran su primera sala cinematográfica, hasta la década del 90, con la última película de ficheras, principios de los 90, y hoy continúa con el trabajo que hace Viviana García Besné con la preservación audiovisual. Eh, entonces, es un universo, me pareció un universo gigante para abordar, que tenía muchas líneas para trabajar. Y lo que mi interés estaba trabajar el tema de lo transnacional, porque a lo largo de las diferentes actividades, la distribución, la exhibición y la producción, hay un constante cruce entre México y otras naciones, especialmente Cuba, Brasil, con España también. Algunas cosas con Argentina son pocas, pero he podido localizar. Entonces, entré por ahí, por los vínculos transnacionales en la trayectoria de los Calderón en sus diferentes áreas. Y bueno, y ahí en mis diferentes trabajos fui trabajando en las diferentes áreas, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Viviana García Besné una vez que viajé, eh, dos veces que estuve con ella allá en México, y me abrió las puertas a su archivo, que hoy está en Los Ángeles, el archivo ese, el archivo de permanencia voluntaria. Pude revolver materiales, cartas, contratos, afiches, un montón de correspondencia que ellos llevaron adelante para hacer transacciones, ¿no? Contratos con artistas. Había encontrado un contrato con Luis Aguilar para que trabaje en uno de estos westerns. Entonces tuve la oportunidad de acceder a bastante información. Así que eso me dio pie a poder trabajar a la distancia, ¿no? Con todo eso que recolecté. Eh, Excelente, excelente, muy bien, muy buena respuesta, muchas gracias. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes. Muy bien, y continuando con nuestra mesa, es mi turno. Yo soy Rubén Olachea y no soy muy ducho en la tecnología. Entonces, tengo aquí mi presentación, pero se me ha perdido en la propia computadora. Entonces, pido auxilio. A ver si aquí está. Para compartir. How many? One. Boy, this place gone downhill. I didn't see anything over six figures. Just get out of here. Wait a minute. That's that Zadir guy. Who those guys with him? No, no, but if they're with Zadir, they have got to be worth something. Wait, it's Rock.
Tell them about the vampire idea. That's good. Tell them about that idea. That's a good idea. I have to say hello to Jim Kelly. Jim, come here, you effective bastard. Smoking, you crazy son of a bitch. That's what you nice people. You were totally articulate. It's really hard to picture tonight. No, I know. I mean, do you ever notice the music is way too loud in here? Yeah. We have to get a meeting. Pete, what? You want to dance? Yeah. All right, take it easy. Pete, you said yeah. What? Party's gonna shake it. Come on. Well, that's really going on there. Hasta ahí. ¿Dejar de compartir será o podemos? Ahí es lo que quiero compartir, la presentación inicial de mi ponencia, ¿verdad? Comedias cinematográficas basadas en música pop, Una noche en el Roxbury de John Fortenberry de 1998, una película norteamericana estadounidense, como una película de culto. A continuación, presentarles el afiche, ¿verdad? Esta película tuvo un relativo éxito. Aquí hay otra versión del afiche donde, bueno, eso ya es la portada, digamos, del DVD. Y vienen los nombres de los actores protagonistas, que es Will Ferrell y Chris Kattan. Ellos son los hermanos Batubi de Los Ángeles. Eh, Otra de las presentaciones que quiero hacer es esta lista que es eh, la banda sonora de esta película. ¿Verdad? Esta película hay datos mezclados, no hay mucha información, aunque la he procurado, pero el dato numérico que sale es que me extraña que se repite, ¿no? O sea, hay fuentes que dicen que la película costó 17 millones cuando en realidad están diciendo que fueron las ganancias de 17 millones de dólares
que tuvo esta película. Para los criterios de hoy de Hollywood, pues no es un gran éxito, pero me llama la atención que es una película de culto. Y a tal grado que se le sigue refiriendo, incluso mezclando con otras películas, porque la escena que vimos, la escena famosa de baile de la película Una noche en el Roxbury, también traducida en algunos otros países como Una noche de reventón, incluye escenas como la siguiente. Espero que la... Muy bien. Esto es lo que yo quería mostrarles y sobre todo, a partir de estas escenas compartidas, es que les quiero leer un breve texto. Y yo agradezco muchísimo la mesa, ¿verdad? El diseño de esta mesa que me hizo tener el honor de escuchar a mis colegas previamente y que yo no sabía, pero que fueron construyendo un discurso gradual en el que, digamos, de la manera más sorprendente e inesperada, coincide con este clip que mostré. ¿Qué es lo que convierte a una película en una película de culto? Entre las varias respuestas, queda como verdad a medias un supuesto fracaso en taquilla o crítica, o un mediano éxito, ya sea en ambos aspectos o solo en uno, taquilla o crítica. El hecho de que algo se convierta en de culto rompe la temporalidad, así que el mercado y su aliada, la tecnología, proponen diversos formatos de acceso a la obra, desde las bibliotecas públicas hasta el consumo en línea. El sistema de bibliotecas públicas es complejo de suyo y sus criterios varían. Allí siempre está la posibilidad del sistema norteamericano, que incluso programas televisivos de televisión de cable de dudoso contenido, ejemplo, MTV y Acapulco Shore, eh, se les denomina educativos en un amplísimo concepto de lo que es educativo, ya que se vuelve educativo desde el momento en que se muestra lo contrario, comportamiento antiético, inmaduro y ofensivo. Si resulta ofensivo, con una leyenda bastante condescendiente, se resuelve el negocio. Queda como subtexto entonces el viejo dicho inglés de business as usual, que en una traducción lo traduciría yo como negocio es negocio como siempre. ¿Cómo nace Una noche en el Roxbury? Hay un sketch cómico del programa SNL, que son las abreviaturas de Saturday Night Live, un programa de 1990 de mucho éxito, con el comediante Jim Carrey en una rutina de baile en una discoteca o antro de moda. Antro, como se dice en México, ¿verdad? Artistas famosos invitados en ese sketch fueron Sylvester Stallone y también Tom Hanks. Fue tal el éxito de este sketch que el mismo Jim Carrey colaboró en el guión de Una noche en el Roxbury, aunque no aparece en los créditos. La película se produjo hasta 1998, dura 81 minutos. La producción estuvo a cargo de Paramount Pictures, Amy Heckerling y Lorne Michaels. El guión es de la autoría de Chris Kattan y Will Ferrell, ¿verdad? Los protagonistas, como los hermanos Butabi, en donde Chris Kattan es Doug y Will Ferrell es Steve. Butabi no existe como apellido y suena simplemente exótico. Podría ser un apellido griego o árabe. Se trata de un par de hermanos que se apoyan mucho, treintañeros de clase media alta en Los Ángeles, con sueños de ser empresarios del entretenimiento, dueños de un club de moda. En realidad, su padre maneja bastante bien el negocio de flores artificiales de seda de lujo, pero quiere que ambos hijos se dediquen totalmente a su negocio.
El padre es Kamel Butabi, lo cual Camel suena como camello, así que la insinuación parecía, sin tratar de ser concluyente, es más árabe que otra nacionalidad, aunque el mundo árabe es muy complejo, incluye varios países. La madre es Bárbara Butabi, interpretada por Lonnie Anderson, una mujer adicta a las cirugías de rostro. Es una madre amorosa que enfrenta la crisis familiar cuando el padre corre a sus hijos del hogar, dándoles enormes teléfonos inalámbricos que parecen ladrillos. Es una escena muy cómica, como todo en esta comedia, que hace hacer reír al público con un humor muy físico, muy cinematográfico, basado en música de moda, pero de distintas décadas. Ropas de colores brillantes, texturas sedosas, diseños atrevidos, del final de los años 90. Hay remitencia a otras películas, como Fiebre del sábado por la noche, donde John Travolta exalta la estética masculina, y una especie de Tintán con una lectura de género, ¿verdad? Donde hay comedia y donde hay un punto de vista tanto femenino como masculino. Pero también A la boda de Muriel, una película australiana, una comedia australiana de P.J. Hogan de 1993, que puso a circular en el mundo el concepto de películas y comedias sobre bodas. La boda de mi mejor amigo, mi boda en griego, ¿verdad? Casarse está, ¿qué culpa tiene el niño? Es todo un movimiento de estas películas cómicas. Empezó en los 90 y continuó en los años 2000. Y musicales mexicanos como el ¿Qué le dijiste a Dios? Una película del 2014 de Teresa Suárez. Y, eh, el, el, me voy a saltar unas partes, pero voy a decir, el baile es llevado a tal extremo de incorrección política que casi, o bueno, hace uso de la violencia, pero con fines cómicos. Entonces, en esta coreografía hay una sexualización y también hay una competencia muy chistosa, ¿verdad? De efectos cómicos. Se impone cinematográficamente esta competencia del baile donde las parejas hacen sonidos y movimientos con las manos, como desafiando quién es mejor. Y también estaría una famosa secuencia de una comedia también que fue éxito comercial, pero fracaso en crítica, que fue ¿Y dónde están las rubias? Entonces, hay una gran conexión con una cauda, ¿verdad? Un buen número de comedias de mucho éxito y lo que quiero subrayar, Roxbury, es que el final feliz es muy tierno, donde los hermanos consolidan su buena relación, superan la crisis familiar y uno de ellos admite que tiene muchas crisis de ansiedad, con un efecto cómico que luego veríamos, ¿verdad?, en nuestros estudiantes tras la pandemia, cómo se ha extendido, y también eh, una, un uso cómico del homoerotismo incestuoso. No hallo palabras para ponerlo, ¿verdad? Es una relación de hermanos que se quieren tanto, que duermen juntos, que se bañan juntos, todo con efecto cómico. Entonces, es una película muy incorrecta políticamente para el momento y se volvía cómica, a tal grado que hoy siento que sería casi imposible que se hiciera. Hay rumores de una noche en el Roxbury una segunda versión, o quizá todo lo contrario, ¿verdad? Que con películas como Deadpool, que hacen un uso, que abusan, ¿verdad? Exageran, caricaturizan la vulgaridad y el lenguaje soez, que pudiera tener un segundo auge este tipo de películas. Pero lo que yo quería subrayar principalmente en mi ponencia es esta visión que yo hago de las masculinidades y también de lo que es una película eh, comedia de culto, porque tiene un gran éxito. Actualmente, ¿verdad? Está en Amazon Prime y es una de las películas estelares que muchos jóvenes ven y celebran. Por eso les pasaba yo este clip donde salía
Emma Watson y otra actriz, que es extraído de otra película, y cómo los jóvenes elaboran estos loops, que son muy famosos en las redes, que circulan mucho, que se vuelven virales, que tienen digamos, un uso cómico, pero que también transmiten, delatan, comunican pulsiones sociales. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y me encantará que haya comentarios y preguntas. Muchas gracias. Excelente, me agrada muchísimo ese comentario. Yo no uso la palabra grotesco, pero entiendo perfectamente que visualmente sí resulta chocante, ¿verdad? Nada más que está dentro del texto fílmico, tiene sus propias narrativas o subnarrativas morales, en el sentido de que las chicas que se acomodan los senos son chicas malas, ¿verdad? Son chicas que andan buscando solamente el dinero, y que se comportan muy dóciles con estos jóvenes porque ellas creen, como están con el dueño del antro, que son hombres de negocios, ¿verdad? Vestidos en el momento, y que son hombres de éxito, cuando en realidad son unos chicos tímidos, son de clase media alta, pero que pasan las angustias de muchos jóvenes. A lo que me interesa mucho son las comedias que delatan muchas pulsiones sociales. Esto es, ni siquiera las preocupaciones de estos jóvenes son de la clase trabajadora. Ellos son de la clase media alta en Los Ángeles, y aún así tienen sus complicaciones, ¿verdad? Les dan a uno de ellos, precisamente el personaje interpretado por Will Ferrell, eh, él lo menciona, ¿verdad? Le dan ataques de ansiedad y pánico, y son vírgenes sexualmente a sus 30 y tantos años. Entonces, también allí está una cuestión muy explotada posteriormente, como películas Virgen a los 40, donde las masculinidades son explotadas cómicamente. Desde el género de la comedia, ¿verdad? Hay un cambio allí muy interesante en Hollywood, o bueno, no un cambio. Yo creo que esto siempre estuvo insinuado en algunos personajes, pero cada vez fue ascendiendo hacia el protagonismo. Sí, hay muchas escenas políticamente incorrectas, pero que resultan muy cómicas. Entonces, desde el punto de la comedia, ¿verdad? Allí se hermana con toda la literatura occidental, desde Gargantúa y Pantagruel, ¿verdad? En el Renacimiento con Rabelais, que la risa es precisamente lo vulgar. El pueblo es la fuente donde emana la vulgaridad y lo grotesco. Por eso está muy bien empleado el término que mencionó la doctora Raquel Gutiérrez Estupiñán, de lo grotesco. Es muy preciso, pues, el adjetivo. Muchísimas gracias. Gracias, Hay, gracias, profesor. hay más mensajes, perdón. El factor es social. Ah, sí, muy bien, por la misma doctora Raquel Gutiérrez, muchas gracias. El factor social es indisociable de las escenas de baile, creo, sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias, y gracias también a Héctor, claro que sí.